Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo de acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar como siempre por Acciona. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols y próximamente analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar siempre informado del nuevo contenido. Ahora sí, vamos a empezar ya por el análisis. Tenemos aquí el gráfico de Acciona que en los últimos meses ha venido corrigiendo, cumpliendo además por el camino una estructura de rectángulo roto a la baja, y ahora últimamente lo que está haciendo es reaccionar desde zona de sobreventa y desde una zona de soporte importante. Y es que por aquí pasaba esta directriz que venía uniendo mínimos, además coincidiendo con esta antigua zona de resistencia que aquí ya funcionó de soporte. Ahora, con este rebote de corto plazo, ¿ha cambiado algo la estructura de medio plazo? De momento no, de momento la media sigue en fase descendente y mientras no haya algún tipo de reestructuración, mientras no haga algún tipo de suelo, habría que tener precaución. Además, si nos vamos a un gráfico semanal, vamos a ver cómo termina finalmente esta vela semanal. Sería interesante cerrar por encima de los máximos de la vela semanal anterior, es decir, cerrar por encima de los 122,15. Nos vamos a Acciona Energía, que se encuentra en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, con primera zona de resistencia en esta directriz azul que viene uniendo máximos, y después ya en la zona sombreada en el entorno de los 28,16 y en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Única zona de soporte, los mínimos de la historia, que pasarían por los 22,50 euros. Mientras la media baje y mientras no realiza algún tipo de suelo, habría que seguir esperando. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo es una acción que no es demasiado interesante. De hecho, los máximos del 2006 los marcó en los 12,26 y ahora mismo estaría cotizando a 9 euros y pico, mientras otras compañías han multiplicado su valor. Y ya si ampliamos el zoom a corto plazo, pues también tenemos una tendencia bastante lateral. Sí es cierto que recientemente superó esta directriz que venía uniendo máximos y que esto pudiera ser una cuña descendente rota al alza. Si nos creemos el objetivo sería hacia la zona de los 10,22. Ya digo que no es demasiado fiable y rompe demasiado cerca del vértice y además tiene bastantes obstáculos por el camino. Los 9,30 en la zona de la media, los 2,46 y después ya la zona de los 10,14. Primera zona de soporte los 8,79 y niveles de 8,51. Nos vamos a ACS, que tras cumplir varios objetivos alcistas en el corto plazo dio una primera señal de debilidad tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos. A partir de ahí caídas hacia la siguiente zona de soporte que marcamos, esta otra directriz con menor pendiente alcista. Desde aquí ha venido una recuperación y ahora tendría como resistencia esta antigua zona de soporte, es decir, la antigua directriz que venía uniendo mínimos, y después ya niveles de 34,49. Primera zona de soporte los 32,03, la zona de la media los 31 euros y niveles de 29,05. Compañía que se encuentra en clara tendencia alcista, aunque después de estas fuertes subidas ahora seguramente no estemos en el mejor timing de compra. Nos vamos a ENA, que desde los mínimos del año pasado tuvo una fuerte recuperación. Después, tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos, ahora lo que está haciendo el precio es consolidar un poquito en tiempo las subidas previas. No se puede subir en vertical hasta el infinito y lo que está haciendo ahora el precio pues es bastante normal. Habíamos subido mucho sin apenas consolidar y ahora está consumiendo un poquito de tiempo. Tendría primera zona de soporte esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 135,95, primera zona de resistencia a la media, los 146,05, los 150,55 y niveles de 153,80. Nos vamos a Amadeus, que tras cumplir el objetivo por esta divergencia alcista, aquí te dibujó una estructura de doble techo y tras perder niveles de 64,35 se activa la figura bajista y se acaba cumpliendo el objetivo. Ahora si trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, aquí tenemos un nivel muy importante en el 61,8 que pasaría por el entorno de los 54 euros. Si es capaz de respetar este nivel y posteriormente supera la zona de máximos en los 69,43, estaría activando un gran segundo impulso alcista Fibonacci. De momento falta mucho para ello, de hecho de momento todavía está corrigiendo, la media de 200 sesiones en diario está girada ya a la baja y ahora hay que estar pendientes de si realiza alguna estructura de suelo. Primera zona de resistencia los 58,24, los 61,16 y la media de 200. Nos vamos a Arcelor, que en el largo plazo tendría objetivo activado por rectángulo hacia nivel
niveles de 53 euros y en el corto plazo se encuentra consolidando, goteando poco a poco el precio a la baja. Tendría primera zona de soporte la paralela a la directriz que une máximos, es decir, esta directriz que vino uniendo mínimos, esta sería la primera zona de soporte. Veremos si aquí tiene algún tipo de reacción. Después ya tendría una nueva posible zona de soporte en el entorno de los 19,29. Nos vamos a Banco Sabadell, que recientemente superó la directriz bajista principal y parece que desde la zona de la media de 200 sesiones quiere reactivar las subidas. Tendría primera zona de resistencia los 1,14, después esta antigua directriz que venía uniendo mínimos, los 1,17, el hueco bajista y niveles de 1,30, zona de soporte la media y los 1,01. Nos vamos a Bankinter, que está bastante interesante. Aquí lo último que comentamos es que el precio se había frenado en la zona de los 5,60 y que parecía que estaba realizando un canal lateral. Veremos si finalmente es capaz de superar esta parte alta del canal, porque en caso de hacerlo activaría objetivo alcista hacia la zona de los 6,47. Técnicamente intradía ya habría activado este objetivo, pero de momento no ha sido capaz de cerrar por encima de esta zona. En caso de hacerlo, repito, el objetivo sería hacia la zona de los 6,47. Primera zona de soporte los 5,83, la media de 200 y niveles de 5,60. Nos vamos a BBVA, que se encuentra en máximos de la historia, no tendría ninguna resistencia ahora mismo por el camino y como primera zona de soporte tendríamos los 7,39, la zona de la media y la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. CaixaBank. Bueno, aquí CaixaBank se está moviendo dentro de un canal ascendente dibujado en color azul. Tendría primera zona de soporte la directriz que une mínimos y niveles de 3,49. Tendría zona de resistencia importante en el entorno de los 3,92-3,93 euros. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver un nuevo tramo de rebote. Nos vamos ya a Celnex, pero antes comentar que si estás buscando un broker para operar acciones o ETFs al contado, te voy a dejar mi recomendación en comentarios de un broker fiable, regulado y con comisiones cero, negociando hasta 100.000 euros al mes. Ahora sí, nos vamos ya a la siguiente, Celnex, donde lo último que decíamos era que estaba mostrando bastante debilidad y bueno, tras perder los 32,94, un nuevo tramo de caídas que llevaron al valor a la antigua zona de soporte importante de los 27,97. Desde aquí ha venido una pequeña reacción alcista, bastante lógica por estar en zona de soporte importante y por estar en zona de sobreventa. Desde aquí era bastante probable que tuviese algún tipo de reacción el precio y desde aquí ha venido este pequeño rebote. Ahora, en el medio y largo plazo, la media de 200 sigue en fase descendente y aquí mientras no supere la zona sombreada azul, es decir, mientras no supere la zona de los 39,40, no dará una primera señal de mejoría de medio y largo plazo. Imagínate que fuese capaz de recuperarse. Si después te bate esta zona, pues ya estaría haciendo un suelo de medio y largo plazo. Falta todavía mucho para ello. Aquí solo hemos tenido una pequeña reacción que fue bastante lógica, pero eso no quita que no pueda en un futuro perder de nuevo zona de soporte. No quiere decir que no pueda perder la zona de los 27,97, pero fíjate que si extendemos hacia atrás ya estamos hablando de niveles importantes de soporte. Veremos si realiza algún tipo de suelo. De momento todavía es prematuro confiar en este valor. Ahora, una acción que está bastante interesante sería Enagas. Enagas, que ya la analizamos la semana pasada, y es que ha frenado las caídas en niveles de 15,25 y si supera niveles de 16,64 estaría activando una estructura de rectángulo cuyo objetivo sería la zona de los 17,95-18 euros aproximadamente. Además, en caso de que supere los 17,47, estaría activando un gran segundo impulso alcista Fibonacci cuyo objetivo sería la zona de los 19,80 aproximadamente. Por tanto, interesante en Agas, interesante a vigilar porque de momento no ha activado ninguna estructura, pero si supera los 16,64, daría un primer síntoma de mejoría evidente. En caso de perder los 15,25, obviamente sería negativo y ya la siguiente zona a vigilar sería la zona de los 14,62, la zona del 61,8% de esta última subida. Nos vamos a Endesa. Endesa, que está un poquito falsa últimamente, fíjate que aquí superó por poquito los máximos anteriores y a partir de ahí caídas fuertes. Pierde los mínimos anteriores, pierde esta zona ligeramente y de nuevo viene un movimiento en sentido contrario. Por tanto, lateral Endesa, primera zona de soporte los 18,21, primera zona de resistencia los 20,18.
Ferrovial. Bueno, aquí en Ferrovial hemos perdido la directriz que venía uniendo mínimos y perdimos el mínimo anterior de los 28,56. A partir de ahí, caídas a la siguiente zona de soporte que marcamos, esta antigua zona de resistencia que aquí ya actuó de soporte y que de nuevo, tras ser visitada, sirvió para que el precio tuviese este nuevo impulso. Ahora la vela del jueves es una vela doji de indecisión que marca un cierto nivel de resistencia en los 29,76. Primera zona de soporte este hueco alcista y muy importantes los 27,95. Fluidra. Bueno, aquí en Fluidra decíamos que había mejorado el aspecto técnico primero tras superar esta directriz que venía uniendo máximos y después tras superar la zona de los 17,70. A partir de ahí activó un segundo impulso alcista que ya estaría cumplido y una vez que te cumple el objetivo alcista ha venido consolidando. En esta consolidación ha llegado a la zona de soporte de la directriz alcista principal. Esta sería la primera zona de soporte importante, primera zona de resistencia a la media y los 19,60. Hay que estar atentos porque aquí sería bastante interesante que te formase algún pequeño suelo de corto plazo. Nos vamos a Grifols. Bueno, en Grifols que ya se cumplió el objetivo por doble techo que marcamos y ahora el precio lo que está intentando es agarrarse a la zona de la media de 200 sesiones. Tendría primera zona de soporte los 11,25, primera zona de resistencia los 12,55, los 13,43, los 13,77 y los 15,10. Como ves, a medio y largo plazo tiene bastantes obstáculos por el camino. Sería muy importante ahora que viniese algún tipo de recuperación y que la media empezase a funcionar perfectamente de soporte. Además, si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que de momento la media de 200 sesiones en semanal está en fase descendente y esta también podría ser una nueva zona de resistencia importante a batir. Suscríbete al canal si te ha gustado este contenido y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise de los siguientes vídeos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.